¿Qué tal amigos? Memo Cavazos los saluda. Bienvenidos una vez más a un video de la saga de la Mundial de Zagreb. La Mundial en su versión 2024. En estos momentos ya están viendo en su pantalla de qué se trata. El grupo número 7, uno de mis grupos favoritos. Y uno de los grupos que para mí como americano cuando voy a Europa pues me sorprende más porque tiene muchísimas razas que no tenemos acá. Al igual que el de Hounds. Y muchísimas razas que pues la verdad es que no son numerosas, son razas consideradas como raras o como se les llama últimamente en peligro de extinción, y no por esto quiero decir que sean menos importantes. La verdad hay razas de estas que son 2 o 3 nada más, pero pues son parte de la canofilia, son, al ser raras deben ser pues también apreciadas, ¿no? Y por supuesto para los dueños, pues para quién de nosotros nuestro perro no es el más importante. Aquí vemos ya la lista corta. Tenemos un pointer inglés, creo que un Vizsla pelo de alambre, setter inglés, setter irlandés. Me parece que es un Weimaraner de pelo de alambre o un pointer checoslovaco. Y al final de la línea creo que el pointer alemán pelo de alambre. Pero aquí vemos el pelo corto. Este perro que se mueve bastante bien, que deja la espalda. Si no me equivoco era un perro de la categoría de veteranos, o si no el manejador pues ya se ve bastante veterano. Ahí lo ven yendo alrededor. Y ahora ya el Vizsla pelo de alambre. Este perro que se mueve bastante bien. Vemos que deja bien la espalda, avanza balanceado. Hueso moderado como debe de ser. Y pues a la distancia se le aprecia textura, se le aprecia que tiene una buena capa. El famoso triunfador del año pasado en Ginebra, este setter inglés, que es criado americano, manejado por una rusa, perro muy popular en las redes sociales, que ganó reserva en Ginebra, ganó el grupo y la reserva con el señor Pichard el año pasado. Aquí vemos el setter irlandés. Diría yo un perro muy inglés, lo ven cortito del pelo de las orejas, bien angulado de enfrente, avanzando, portando bien la cola. Definitivamente un buen representante de la raza para estar aquí en el grupo y probablemente acceder al mejor de exposición. Aquí vemos este otro perro. Recordamos que en este grupo están los perros de muestra y algunos que también funcionan obviamente como cobradores, ¿no? Perros de cacería. Grupo número 7. Aquí vemos al último de ellos terminando su rutina alrededor, y en breve sabremos quiénes son los ganadores. Falta uno más, el pointer pelo de alambre, un perro prácticamente sólido, si no me equivoco, color hígado. Y vemos que no es precisamente que se presentara tan bien, y el frente se le ve un poquito trabajosillo de mover. Ahora les voy a echar un último vistazo. ¿Cuál es su favorito? Pónganmelo acá abajo amigos, y no se les olvide suscribirse a mi canal. Es muy importante para mí estar en comunicación con ustedes. A mí me da la impresión de que el setter irlandés es quien lleva el handicap. Perdón, el setter inglés. Ahora vemos que lo llaman a tercer lugar. Lo mandan a tercer lugar. El señor Bilkil Shook, como vieron ahí su nombre. Segundo lugar, el irlandés. Setter irlandés. Como ven la manejadora haciendo juego con el color de su pelo, con el color del perro. Y representando al grupo número 7, el pointer alemán de pelo corto. Amigos, tuve mucho gusto de que estuvieran aquí conmigo. Les recuerdo que lo mejor está por venir.